revelado el terrible secreto del brujo de San Marcos, una historia escalofriante de terror maldito. La noche caía pesada sobre San Marcos. El aire estaba cargado de un silencio ominoso que envolvía a Gabriela mientras esperaba en la parada de bus, su corazón latiendo con fuerza. El murmullo alrededor hablaba de un brujo, un ser cuya fama se había extendido como la pólvora en el barrio. Las historias eran escalofriantes, se decía que otorgaba poderes a cambio de almas, que se alimentaba del miedo y sufrimiento de los que se atrevían a buscarlo. La desesperación calaba hondo en Gabriela, una madre soltera de solo 28 años. Las deudas la arrastraban hacia la oscuridad, y el pequeño Mateo, su rayo de esperanza, era la única luz en su vida. Las sombras se alargaban, susurrando secretos que le erizaban la piel. Ella veía a sus vecinos, con miradas furtivas, como si conocieran algo que ella no. No te acerques, advertían sus rostros, pero en su pecho, la tentación de recurrir al brujo empezaba a florecer. La idea inquietante de un trato oscuro comenzaba a tomar forma en su mente. La realidad y la fantasía se entrelazaban, aterrorizándola. Pasaron los días y comenzaron a suceder fenómenos extraños. Ruidos en la noche, susurros que parecían surgir de las paredes de su humilde hogar. Una angustiante sensación la embargaba cada vez que veía a niños ausentarse sin previo aviso, sus risas transformándose en ecos lejanos. Una noche, al regresar de su agotador trabajo en el hospital en ruinas, sintió un escalofrío recorrer su espalda y, al abrir la puerta, la terrible revelación: Mateo no estaba. Su pequeño estaba desaparecido. Desesperada, se dirigió a la casa de Doña Luz, la anciana guardiana del barrio. La bruja sabía todo, o al menos eso aseguraban los rumores. Doña Luz la miró con ojos cansados, llenos de horror. Ese brujo no es de fiar, mi niña. Se alimenta del miedo de los que se acercan a él. Ha vivido entre nosotros durante generaciones. A medida que las palabras de la anciana se desplegaban, un escalofrío crecía en su estómago. La angustia se convirtió en terror. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Gabriela sintió el miedo en cada fibra de su ser. Entonces, con cada paso que daba, descubrían secretos oscuros sobre su historia familiar que la dejaban helada. El brujo manipulaba las almas de quienes habían perdido el rumbo, convirtiendo su hogar en un laberinto de engaños. Un día, cuando el reloj marcaba la medianoche y las sombras danzaban a su alrededor, tomó la decisión: confrontaría al brujo. Mientras se adentraba en el oscuro callejón donde supuestamente lo encontraban, todo su ser temblaba. En su mente, una voz gritaba que era un desafío peligroso, que desafiaba no solo una fuerza sobrenatural, sino también las complicidades de su propia comunidad. Pero el amor por Mateo la guiaba, más potente que el miedo. En ese instante, un grito desgarrador resonó en la noche. Gabriela se congeló. Era la voz de su hijo. Su determinación se encendió, el verdadero desafío apenas comenzaba. En ese instante, una figura oscura apareció de la nada, sonriendo con una malicia indescriptible. La calma tensa la rodeaba, y Gabriela supo que ahí, en ese callejón de sombras, encontraría la respuesta a su desesperación. Pero la verdad podría ser más aterradora de lo que jamás imaginó. Gabriela retrocedió un paso, sintiendo como el aire helado ahogaba sus pulmones. La figura del brujo se cernía frente a ella, oscura y difusa, como un fantasma salido de las leyendas que tanto había temido. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y su sonrisa, ancha y torcida, parecía absorber toda esperanza. «Vas a buscar a tu hijo», su voz resonó como un eco ominoso en el callejón. «¿Crees que estoy aquí para concederte un deseo? No, mi querida, vine a recordarte la oscuridad que arrastras dentro de ti». Cada palabra era un dardo que se incrustaba más profundo en su corazón. Gabriela sintió que sus rodillas flaqueaban, pero el recuerdo de Mateo, su risa, su inocencia,
Le dio la fuerza para enfrentarse a esa criatura tenebrosa. Devuélvemelo por favor, devuélveme a Mateo. El brujo soltó una risa que retumbó entre las paredes, y el eco hacía vibrar las ventanas. ¿Qué estás dispuesta a darme, madre desesperada? Las almas son un trueque que no se da a la ligera. La risa se desvaneció en un murmullo siniestro, llenando el aire de una tensión escalofriante. ¿Qué quieres? La voz de Gabriela temblaba, pero no había vuelta atrás. El terror había encontrado un lugar cómodo en su pecho, y la palabra sí estaba en la punta de su lengua. Pero sabía que el precio podría ser más alto de lo que podía imaginar. El brujo se acercó, acercando su rostro hasta que sus narices estaban a centímetros de distancia, y en ese instante, Gabriela pudo ver el sufrimiento reflejado en sus ojos. Te ofrezco poder, Gabriela. Poder para hacer que nunca te falte nada. Un futuro donde Mateo esté seguro y las deudas no carguen tu alma. Pero, a cambio, tu miedo será mi alimento, y un día, cuando tu luz se apague, tu alma será mía. No. No voy a permitir que te lleves a Mateo. Su voz surgió de lo más profundo, como un grito desgarrador que asomaba entre el pánico y la determinación. Así, en ese instante de valentía, el brujo sonrió con una satisfacción inquietante. Pero, el amor es una debilidad, y las debilidades son un festín. ¿Qué hiciste, maldito? El viento empezó a soplar con fuerza, arrastrando consigo hojas secas y mugre del callejón. Las sombras parecían cobrar vida, danzando alrededor de ellos. Algo oscuro y latente resonaba en el aire, un poder que se desplegaba entre ambos, preparando el escenario para una revelación aterradora. Un grito lejano se escuchó una vez más, el mismo que había congelado a Gabriela momentos atrás. Esta vez, no era solo un eco de su hijo. Era un lamento que emanaba no solo del aire, sino de las piedras que la rodeaban. Gabriela resonó una voz, y no era la de Mateo. ¡Ayuda! Una visión espeluznante la asaltó, imágenes de niños, de aquellos que habían desaparecido antes, atrapados en una prisión de sombras, sus rostros distorsionados por el terror. El aliento de la bruja se hizo más pesado, y la sonrisa se fue desvaneciendo. Como ves, el poder no es gratuito, querida. Gabriela sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Entonces, en una mezcla de desesperación y coraje, tomó una decisión. Necesitaba jugar la última carta. Si me das a Mateo, cumpliré con tu trato. El brujo frunció el ceño, y por un instante, el mundo pareció detenerse. ¿Cómo puedes estar tan segura de lo que implicará este intercambio? Porque hay algo que no sabes de mí. La mirada de Gabriela se volvió desafiante. El amor puede ser un fuego que arrasa, pero el miedo puede convertirse en mi determinación. Y no dejaré que me lleves a mí ni a mi hijo. Una chispa de reconocimiento brilló en los ojos del brujo antes de que todo explote en un torbellino de oscuridad. El viento comenzó a aullar ferozmente, y Gabriela comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. El suelo se abrió bajo sus pies, un abismo desgarrador que parecía invitarla a un destino desconocido. Mientras caía, la última imagen de su hijo se difuminaba, y una pregunta aterradora surgió en su mente: ¿había tomado la decisión correcta? ¿Podía desafiar al brujo y salir ilesa de esta lucha entre luz y oscuridad? El abismo parecía eterno, como si las sombras mismas intentaran tragarse cada fragmento de luz que quedaba en Gabriela. Sus gritos se ahogaban en el vacío, y el aire helado que la rodeaba congelaba su sangre. No podía ver nada, solo oscuridad. Pero una sensación nueva invadió su ser, el poder que había ofrecido el brujo, una fuerza oscura latente que comenzaba a despertar dentro de ella. De repente, un impacto. Gabriela cayó de rodillas en un terreno sólido, pero diferente. Se encontraba en un bosque frondoso y oscuro, donde los árboles parecían susurrar secretos inconfesables. Las hojas temblaban con un viento gélido y el silencio era ensordecedor, cada crujido resonaba como un aviso de lo que se acercaba. Su corazón latía con violencia, y un sudor frío bañaba su frente. Gabriela, la voz recurrente del niño resonó en sus oídos una vez más, pero esta vez, fallaba en traer consuelo. Era un lamento crudo, como un llamado de angustia que quebraba la serenidad del bosque. «Ayúdame».
Se levantó rápidamente, guiada por el eco de esa voz que tanto amaba. Sus pies descalzos pisaron el suelo duro, cada paso resonando con fuerza. La bruma flotante parecía formar sombras que danzaban a su alrededor, y cada vez que giraba, sentía que algo la seguía, algo tan oscuro que podría devorarla entera si se giraba demasiado rápido. Mateo, llamó, su voz temblando entre las hojas mohosas y el eco siniestro de aquel lugar. Todo parecía estar sumido en el pasado, pero ella sabía que el brujo la había traído aquí por una razón. Frente a ella apareció una figura tenue, su pequeña silueta recortada por el brillo de una luna sombría. Gabriela se precipitó hacia adelante, su corazón rebosante de esperanza. Pero al acercarse, la imagen de Mateo se desvaneció de repente, como humo en el viento. Un grito desgarrador rasgó la quietud. ¡Madre! ¡Ayuda! El eco de su niño era ahora una súplica, un grito de desesperación que hizo que la piel de Gabriela se erizara, pero en ese momento, sombras emergieron de la bruma, distorsionándose en figuras familiares, niños que habían desaparecido, atrapados en aquel mundo tenebroso. Sus ojos eran pozos de oscuro terror, reflejando lo que le esperaba a ella si no lograba rescatar a Mateo. Las pequeñas almas extendieron sus manos hacia Gabriela, tratando de atraerla. «No puedes dejarlos aquí», susurró una de las sombras, su voz un eco lejanísimo de la infancia perdida. «Ayúdanos. Libéranos», Gabriela titubeó. La oferta del brujo resonó en su mente, y el intercambio de miedo y poder del que había hablado comenzó a cobrar sentido. Ella podía tener la fuerza para salvar a Mateo, pero ¿a qué costo? ¿Salvaría a otros a expensas de su propia alma? Había tanto sufrimiento a su alrededor, y su amor por su hijo luchaba con la culpa de dejar atrás a esos niños. Una oleada de energía oscura barrió el lugar, intensificando la angustia en su pecho. Las sombras chasqueaban y vibraban, exigiendo su atención. «El poder es tuyo, Gabriela. Pero debes elegir», resonó la voz del brujo, omnipresente en el aire. «No», gritó, cubriendo sus oídos, intentando barrer las voces que la estrujaban. Pero la oscuridad la rodeaba, envolviéndola y aprisionándola. En un último intento, Gabriela cerró los ojos, aferrándose a la imagen de Mateo, sintiendo la balanza de su destino moverse. Si le ofrecían poder, necesitaba usarlo para quebrar esa maldición que ahogaba a tantos. De repente, su voz retumbó, firme y decidida. «Liberaré a todos. Haré que sientan la luz de nuevo». Un silencio asombroso sobrevino al bosque. Las sombras titilaron, y los niños se acercaron un paso más, sorprendidos por su resolución. Sin embargo, una presión creciente envuelta en ira y desesperación comenzó a surgir de la oscuridad. El brujo había escuchado su declaración, y sus ojos brillaron con una furia que heló el aire. «¿Crees que puedes desafiarme, Gabriela? Pero las almas tienen un precio y ahora pagarás. No hay sin salida». El bosque estalló en un caos aterrador. Las sombras se arremolinaron, y Gabriela sintió como el terror comenzaba a apoderarse de ella nuevamente. Había despertado algo que no podía dominar, y la pregunta se cernía sobre ella como una tormenta oscura. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar al brujo y liberar a aquellos niños? ¿Podía combatir la oscuridad que despertó en su interior? Las nubes en el cielo oscurecieron aún más mientras todo comenzaba a desvanecerse ante sus ojos. El aire se tornó denso y pesado, como si un manto de terror cubriera el bosque. Las sombras se retorcían, deformándose y tomando formas amenazadoras, y el murmullo de voces perdidas crecía en intensidad, un coro de lamentos ahogados por la angustia. Gabriela sintió cómo su respiración se hacía cada vez más entrecortada mientras el eco de la advertencia del brujo retumbaba en su mente. «No hay sin salida». Quiso gritar, quiso correr, pero algo la ató al suelo, un peso que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. Los ojos de las sombras la observaban, con una mezcla de súplica y desesperación. Sus cuerpos aumentaban y se alargaban, como si intentaran atravesar el límite de la oscuridad para alcanzar la esperanza que Gabriela pretendía ofrecerles. «Madre», el llanto de Mateo reverberaba, interrumpiendo la inquietante armonía de sufrimiento, arrastrándola hacia la locura. El corazón de Gabriela, desbordante de amor, la empujaba a luchar, pero la sombra del brujo viajaba en el aire,
palpando la fragilidad de su determinación. De repente, una luz surgió en el centro del bosque, tenue pero palpable, como una antorcha en una noche interminable. Gabriela se dejó guiar por ese destello. La luz parecía resonar con la esencia de lo que una vez fue su hogar. Se acercó, entre sombras y susurros, hasta hallarse frente a un espejo antiguo, cuyos bordes estaban grabados con símbolos desconocidos. Al mirar su reflejo, no vio su imagen, sino la de niños atrapados en un tormento perpetuo. Mateo estaba allí, su carita iluminada y llena de terror. «Mamá», gritó, extendiendo sus manos hacia ella. Sin dudarlo, Gabriela tocó la superficie del espejo y, al contacto, una explosión de energía fría la atravesó. La luz brilló intensamente, queriendo romper las ataduras que la mantenían en ese lugar sórdido. Las sombras se arremolinaron, la ira del brujo se hizo palpable, y el bosque tembló con una fuerza inhumana. «Detente», rugió, pero su voz estaba teñida de temor. «No puedes resistir. Te consumiré antes de que muestres tu poder». Gabriela sintió la oscuridad burbujear a su alrededor, intentando devorar su luz. La imagen de Mateo se hizo más intensa, más real, y el eco del amor en su pecho amplificó una fuerza que no había sabido que poseía. «No me llevarás», afirmó con un grito desafiante, dejando que su propia desesperación se convirtiera en un grito de batalla. La luz del espejo empezó a expandirse, llenando el bosque con un resplandor que empujaba a las sombras hacia atrás como olas que retroceden ante un tsunami. Los rostros de los niños alrededor de Gabriela comenzaron a desaparecer, llevados por la luz, liberándose del tormento. Se sentía fuerte, invadida por esa energía oscura que el brujo le había ofrecido, pero esta vez convertida en luz, pureza, redención. «Mateo», gritó, extendiendo su mano hacia él. Sin embargo, mientras ella trataba de romper las cadenas que lo mantenían cautivo, una risa fría y burlesca resonó desde la oscuridad. El brujo apareció, su figura imponente rodeada por sombras danzantes. «Tu amor no podrá salvarlo, Gabriela. Aquí, he tejido tu destino y el de tu hijo en un tapiz de sufrimiento. Nunca escaparás de mí. Ahora es el momento de que sientas el verdadero poder». La ira de la oscuridad estalló en un estallido de furia, un mar de sombras avanzó hacia Gabriela, tratando de atraparla y arrastrarla hacia el abismo. La luz del espejo fluctuaba y ella sabía que, si no hacía algo ya, sería demasiado tarde. La pregunta quedó flotando en la bruma: ¿podría aferrarse a su humanidad y combatir a la sombra que se había adueñado de su ser? Un grito desgarrador resonó a su alrededor, mezclándose con el eco de la desesperación y el poder del brujo. «El tiempo se agota, Gabriela. Elige tu destino». El bosque se convirtió en un escenario de caos, luces y sombras chocaban en un último intento por decidir quién prevalecería. ¿Sería ella finalmente capaz de liberar a Mateo o quedaría atrapada en la oscuridad del brujo para siempre? Y en ese instante, en medio de la tormenta, su corazón se detuvo por un momento, una revelación la atravesó como un rayo, la clave para liberar no solo a su hijo, sino a todos esos niños atrapados. Podría estar en sus manos pero a un precio aterrador. «Mateo». La voz de Gabriela resonaba en el abismo, incluso mientras el horizonte de su destino se oscurecía aún más. La desesperación atravesó su ser, estaba a punto de hacer una elección que definiría no solo su vida, sino la de todos los inocentes que había encontrado. Pero, ¿estaba realmente lista para afrontar las repercusiones de su decisión? Mientras el eco del grito del brujo retumbaba, la oscuridad comenzaba a cerrarse nuevamente, y la bruma envolvió a Gabriela. La lucha apenas comenzaba y el verdadero terror de la elección estaba por revelarse. El bosque se erguía como un laberinto tortuoso, las sombras se enroscaban entre las ramas desnudas, y el aire vibraba con la tensión acumulada. Gabriela se preguntaba si era ella quien tenía el poder de cambiar el destino, o si simplemente se convertía en otra víctima más de la maldición del brujo. La imagen de Mateo permanecía grabada en su mente, su pequeño rostro, sumido en la desesperación, clamando por socorro. La risa del brujo retumbaba en su cabeza. ¿Qué darías por tu hijo, Gabriela? ¿Tu alma? ¿Tu vida? La inquietante pregunta resonó como un eco interminable. Ella sabía que tenía que actuar rápido, no podía dejar que el tiempo la consumiera. La luz del espejo se tambaleaba a su alrededor,
pero ofrecía un refugio tenue y parpadeante en medio de la tormenta de sombras. Con un impulso, se llevó la mano al pecho, sintiendo el calor de su amor por Mateo y la determinación que nacía de ese vínculo. Era su única arma. Sin embargo, lo que no sabía era que el poder necesario para liberar a los niños atrapados podría requerir un sacrificio que nunca había contemplado. Los murmullos de angustia, como un río de lamentos, la rodeaban, y en un solo instante, algo se rompió dentro de ella. ¿Estás lista para perderlo todo?, susurró la voz del brujo, ahora más cercana. Gabriela cerró los ojos, dejando que la oscuridad consumiera su miedo. Esa voz, fría y persuasiva, había prometido poder, pero no para ella. Él solo quería su desesperación, su sufrimiento. No, gritó, levantando la cabeza, aún erguida frente al espejo, no me llevarás. Un estallido de luz emergió de su interior, iluminando el bosque. Pero el brujo no estaba dispuesto a dejarla escapar tan fácilmente. Las sombras chorreaban de su cuerpo como veneno, avanzando con voracidad. Gabriela sintió cómo la oscuridad intentaba penetrar en su alma, buscando ese rincón vulnerable que habían dejado las dudas. En ese instante, comprendió la verdad aterradora. El sacrificio que exigía el brujo no era solo físico, era un precio emocional. Atraída por su amor, tenía que dejarlo ir. La imagen de su hijo, atrapado entre el miedo y el dolor, se convirtió en su ancla. Moho y desolación fueron las emociones que empezaron a mezclarse en su pecho. Pero ese amor lo era todo. Podía dejarlo ir por el bienestar de otros. Las sombras gritaron de rabia cuando ella hizo su elección, entonando un coro de voces que resonaban en el abismo. Gabriela apretó los dientes, el sudor le corría por la frente. Podía sentir la fuerza del brujo a su alrededor, como un abrazo helado que amenazaba con despojarla de su humanidad. Inhaló profundamente y, con un último vistazo al espejo, repasó las imágenes de los niños en su mente. En su corazón, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Por ellos, murmuró. Con esa declaración de guerra, una oleada de energía brilló desde su interior, haciendo vibrar la tierra. La luz del espejo comenzó a estallar en una serie de llamas doradas, disolviendo la oscuridad que se cernía sobre ella. Pero no todo iba a ser fácil. El brujo, furioso, rugió mientras las sombras comenzaban a alejarse, como serpientes derrotadas. Sin embargo, Gabriela no se percató del verdadero peligro. El precio que había pagado emergía en forma de un oscuro reflejo de su propia culpa y miedo. Una sombra que había dejado escapar de sí misma, que lentamente empezaba a cobrar vida. Una forma espectral se cristalizó detrás de ella, con los ojos del vacío y el eco de su propio sufrimiento. «Te has olvidado de mí, querida madre», resonó una voz que ya no era solo del brujo, sino de todos los niños atrapados en su dolor. «Tú decidiste. Ahora, deberás enfrentar las consecuencias». Las sombras, en lugar de dispersarse, comenzaron a volver a atraerla, formando un torbellino negativo alrededor de su ser. La luz palpitó débilmente, y Gabriela sintió que su tiempo se agotaba nuevamente. La revelación era desoladora. Salvar a otros podría significar su propia condena. La bruma oscura se cernía más cerca, y el bosque resonó con un grito que no era solo de venganza, sino de advertencia. Gabriela debía enfrentar sus propios demonios, porque lo que había liberado no era un refugio, sino una sombra de sí misma que podría ser aún más implacable que el brujo. El verdadero horror se desnudaba ante ella. Ese sacrificio no sería en vano, pero tampoco sería el final. «¿Está lista para ver cuántas sombras tienes dentro de ti?», resonó la voz desde el abismo, y Gabriela se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. La oscuridad se abalanzó sobre Gabriela como un océano interminable, desdibujando sus recuerdos y llenándola de un pánico helado. Las sombras retumbaban en un canto macabro, un coro de esas voces conocidas, susurros mezclados con la desesperación que había sentido al ver a su hijo en aquella pesadilla. La presencia detrás de ella, ya no era solo un eco, era una forma tangible, un reflejo oscuro que la observaba con ojos vacíos, la misma mirada de Mateo cuando había suplicado ayuda. «Tú lo liberaste», exclamó la sombra, su voz ahora poseía el timbre de todos los niños perdidos. «Y ahora, mereces sufrir como nosotros». Gabriela sintió que su corazón caía a un abismo sin fondo.
La energía que había convocado se disipaba rápidamente, y la luz dorada del espejo palpitaba impotente. Las sombras se sentían más fuertes, ansiosas por atraparla en su abrazo helado. Cada grito resonaba en su mente, cada lamento desgarrador la empujaba más al borde. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, su voz temblorosa resonando en el aire espeso, pero la forma detrás de ella solo sonrió con una mueca siniestra. «Deseas salvarlos, pero ¿a qué precio, madre? La verdad es lo que más temes. La maldición no es solo del brujo. La llevas en ti». Gabriela no entendía. Su mente se agitaba como un mar embravecido mientras las visiones comenzaban a apilarse. Imágenes del pasado, su niño riendo, las noches acurrucados en el sofá, esos momentos de felicidad antes de que todo se desmoronara. Pero entre cada recuerdo brillante, había otro oscuro, una sombra que la seguía desde siempre, una culpa que ahora se manifestaba en esa criatura sombría. No. No es posible. Se negó al pesar que la quería envolver. Ella había luchado por su hijo, había arriesgado todo para liberarlo, pero la verdad podía ser más aterradora que cualquier historia de terror. ¿Y si el brujo es solo el principio? Lo que has despertado en ti jamás podrá ser contenido. La oscuridad no se conforma, la sombra se acercó, alargándose como un espectro voraz. ¿Podrías perdonarte si él nunca regresa? Aquella pregunta se introdujo como un clavo ardiente en su pecho, cada palpitación recordándole el calabozo de su propia culpa. Las sombras reían y Gabriela sintió que se encontraba al borde de una elección desgarradora, permanecer y luchar o buscar la salida en el abismo que había creado. Con un grito desgarrador, Gabriela extendió sus brazos hacia el espejo, como si esperara que la luz lo iluminara todo. Un último recurso, un rayo de esperanza. Pero a medida que su mano se acercaba, la luz empezó a desvanecerse, el espejo vibraba, su reflejo distorsionándose en una mueca de terror. «No te olvides de mí». La voz resonó cada vez más fuerte, haciéndose eco en su mente. «Cuando caigas, yo estaré allí para recordarte la elección que hiciste». Gabriela sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, una convulsión del bosque en respuesta a su caos emocional. La sombra giró a su alrededor, cada vez más rápida, como un torbellino que arrastraba su energía, su identidad. Fue en ese instante que la risa del brujo se unió al coro, autoritaria, burlona. «Lo has liberado todo, Gabriela, no solo a los niños», soltó la voz, como un escalofrío que recorría su columna. En su mente, la desesperación fue sustituida por un nuevo sentimiento, la ira. La rabia creció como un fuego descontrolado y comprendió que debía enfrentar esta oscuridad que había despertado dentro de ella. Pero, ¿cómo luchar contra lo que ya formaba parte de su ser? Con un último impulso, gritó: «No seré tu prisionera». Sin embargo, la respuesta del bosque fue un silencio ominoso, apretando su pecho como una garra aciaga. ¿Podía el amor realmente superar la oscuridad que ahora le pertenecía? La bruma se espesó. Un susurro como un viento gélido le llegó: «Aún hay tiempo para aceptar lo inevitable». Y en medio del tumulto, un nuevo hecho le reveló la gravedad de la situación. De su propia sombra, brotaban figuras, vestigios de los niños, implacables, no solo buscando su liberación, sino clamando su justicia ante el sacrificio que había hecho. A medida que la oscuridad la rodeaba, Gabriela supo que el camino que quedaba era aún más tenebroso de lo que pensó. ¿Conseguiría enfrentar esta oscuridad, o se convertiría en otra víctima de su propio amor? La respuesta se perdió en el aire, en un eco que reverberó más allá de las sombras. Gabriela respiró hondo, llenándose de un aire denso y pesado, como si el mismo bosque estuviese presionando su pecho. Las sombras que la rodeaban susurraban, como un público expectante, deseoso de conocer su próximo movimiento. La visión de los niños perdidos la recorrió como un escalofrío helado, sus lágrimas como faros apagados en un mar de oscuridad. «Debes hacer una elección». La sombra habló de nuevo, envolviendo su voz en una melodía sombría, cada palabra la penetraba como un dardo. «Tu hijo llorará, y tú sufrirás». Las figuras emergentes parecían dibujar formas retorcidas, reflejando la angustia de aquellos que no habían sido liberados. Una advertencia se formó en su mente: ellos son el precio. Pero, ¿qué debía sacrificar para liberar su alma y la de Mateo?
El espejo iluminaba la oscuridad, era su última esperanza, y sin embargo, también era el abismo. Quizás lo que la esperaba del otro lado de esa brillante superficie no era luz, sino un eco de más sufrimiento. En un intervalos fugaces, su rabia se transformó en desesperanza. Delante de ella, las sombras se organizaban como un ejército rebelde, listas para devorarla. Gabriela miró su propio reflejo, desmenuzado y roto, y en ese instante la risa del brujo regresó, resonando aún más fuerte. Gabriela, no olvides lo que te he enseñado. La oscuridad siempre está cerca, lo que has liberado, lo que has hecho. Su corazón latía con fuerza. Tenía que concentrarse, encontrar el pequeño destello de luz que todavía tenía. Las noches de insomnio, las oraciones en silencio, las promesas más allá de la razón. Saldré de esto, murmuró entre dientes, aunque su voz temblaba. Debía aferrarse a su amor por Mateo. Las figuras de sombras comenzaron a moverse hacia ella, alzándose como si fueran tentáculos de un leviatán esperando atrapar su esencia. En sus ojos, la desesperación de aquellos niños clamaba por ayuda. La idea de sucumbir la frenó, no podía dejar que sus propios temores definieran su destino. A paso firme, se acercó al espejo, construyendo en su mente una imagen de su hijo, su sonrisa, el calor de sus abrazos. La luz pareció palidecer en el reflejo, pero el amor que sentía era más brillante que la oscuridad que la envolvía. Con su mano temblando, tocó la superficie del espejo. Un escalofrío recorrió su brazo, como si miles de manos la abrazaran y la empujaran hacia atrás. De repente, el murmullos de los niños se tornaron gritos, clamores que desgarraban su alma. ¡Ayúdanos! Exigían sus voces, una súplica desesperada reverberando en cada rincón de su mente. Los dejaré ir. Gritó Gabriela, sintiendo como la energía de la oscuridad comenzaba a perder fuerza. Los salvaré a todos. Pero detrás de ella, las sombras comenzaron a crecer. Se arremolinaban en un remolino de odio, intensificando la tormenta de terror. Esa no es la pregunta, susurró la sombra, acercándose más. ¿Estás dispuesta a perderlo todo, incluso el amor que resulta de la oscuridad? Gabriela se sintió atrapada en un ciclo interminable de culpa y redención. Con cada momento, la intensidad aumentaba, la tensión era casi palpable en el aire. La sombra se rió, una risa que reverberó por el bosque, como un trueno que anticipa una tormenta letal. La palabra decisión latía en su propio ser, un grito desgarrador cortó el aire, y Gabriela se arrepintió instantáneamente de las decisiones que había tomado. Los niños en sus visiones estaban allí, esperando, deseando la salvación, pero el temor de perder a Mateo era un monstruo aún más grande. Gabriela. La voz de Mateo parecía flotar en el aire, un eco perdido que la llamaba a regresar. Pero, ¿a qué precio? En el rincón de su mente, una idea empezó a formarse. ¿Podría alcanzar la luz que tanto anhelaba o sería arrastrada a la oscuridad por el poder del sacrificio? De repente, una sombra más oscura apareció en el horizonte, desdibujando todo a su paso. En sus entrañas, una revelación desgarradora se apoderó de ella, el sacrificio que había hecho no solo la afectaba a ella, sino a todo el mundo. ¿Sería capaz de atravesar esa línea divisoria y enfrentar lo que la esperara, o sucumbiría a la maldición que cargaba en su sangre? La oscuridad ya era un eco de desesperación, la risa del brujo resonando por cada rincón del bosque y, mientras lo contemplaba, Gabriela supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. La pregunta seguía flotando en el aire helado: ¿podría existir redención cuando la culpa era una sombra eternamente presente? El eco de su propia voz apenas era un susurro en pausa. La lucha entre el amor y la oscuridad la aguardaba, pero no sabía cuánto tiempo le quedaba para decidir. Y antes de que pudiera responder, el espejo tembló violentamente, como si incluso él supiera que lo que había pasado en su vida aún no estaba definido. Gabriela cerró los ojos unos instantes, tratando de armar sus pensamientos. La risa del brujo se desvaneció, pero su eco seguía flotando pesadamente en el aire. El espejo centelleaba, como si estuviera pidiendo su atención, reclamando el sacrificio que le había sido ofrecido. Sudor frío recorría su espalda mientras la oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida, dejándola atrapada en un torbellino de ansiedad.
No puedo ser solo esto, se susurró a sí misma, su voz temblando pero decidida. Esa desesperación no podía ser su final. Con determinación, Gabriela alzó la cabeza y confrontó el espejo. Su reflejo ya no era solo ella, un rostro distorsionado de aquellos niños perdidos se reflejaba junto a su propia imagen, sus ojos vacíos llenos de súplicas. Esa proximidad con el horror la llenó de un pánico nuevo. No puedo salvarlo si no me salvo primero, gritó, la verdad brotaba de su pecho como un grito de guerra. Las sombras titubearon un segundo, como si su entorno titilara ante su resolución. No seré su juguete más. Soy la madre de Mateo, y lucharé por él. Las figuras tenebrosas retrocedieron, pero la sombra del brujo solo sonrió, acercándose más, fluyendo como humo oscuro. Qué valiente, pero el amor no siempre es suficiente. Cada luz tiene su sombra, Gabriela. ¿Estás lista para enfrentarte a la tuya? Una nueva oleada de dolor la atravesó. Gabriela, sintiendo sus emociones como cuchillos fríos, supo que el sacrificio era inevitable. El pulso de su corazón se volvió un tambor que la empujaba hacia adelante, mientras en su mente se formaban imágenes de lo que podría perder, la risa de Mateo, su calidez, su futuro. ¿Era posible que el sacrificio marcara la frontera entre la luz y la oscuridad? Afuera, el viento aullaba entre las ramas, un lamento que parecía llevar consigo los ecos de las almas perdidas. Gabriela avanzó lentamente hacia el espejo, una danza entre el terror y una tenue esperanza. La imagen en el cristal se clarificó, y en un instante, vio a Mateo sonriendo. La luz de su infancia era un ancla que la mantenía firme en medio de la tormenta. Te prometo, hijo, no te dejaré allí fuera. Gritó, alargando su mano hacia la superficie brillante. Sin embargo, un instante antes de tocarlo, el aire se volvió helado, y la risa de la sombra del brujo reverberó, resonando en el interior de su mente. Cada deseo tiene un precio, querida madre. Nunca olvides que mis caminos no son como los tuyos. Crees que puedes salvarlos, pero solo te perderás más. Y en ese momento, las figuras de sombra arremetieron de nuevo, cada vez más voraces, intentando toparse con su esencia. Gabriela sintió un tirón en su alma y comprendió que el tiempo se agotaba. Era ahora o nunca. En un último intento de resistencia, formuló una oración, un súplica llena de amor y desesperación. Mateo, te traeré de vuelta, cueste lo que cueste. Y entonces, tiró su peso hacia el espejo, dispuesta a romper la barrera entre su mundo y el anhelo de reunirse. El espejo vibró violentamente. Un estallido de luz la envolvió, pero los gritos de los niños se intensificaron, convirtiéndose en un solo grito desgarrador que atravesaba la realidad. No todos volverán, resonó, una advertencia siniestra que heló su sangre, mientras la luz se intensificaba, la sombra del brujo se alzó contra ella, distorsionándose en formas aterradoras. La decisión ahora es completamente tuya, Gabriela, pero recuerda, los sacrificios más grandes pueden causar los daños más profundos, y en un instante en que todo pareció desvanecerse, un profundo silencio la rodeó. Pero no era un silencio de paz, era un vacío aterrador. Gabriela sintió que su corazón se detenía, mientras el eco de la elección renegaba en el silencio de ese abismo, la lucha apenas estaba por comenzar, y el espejo se volvió un portal, no solo a su destino, sino a una revelación que podría cambiar para siempre la naturaleza del terror que la esperaba. Pero ahora, el verdadero sacrificio empezaría a cobrar vida. ¿Sería capaz de soportarlo? ¿O la oscuridad los tragaría a todos, convirtiendo sus sueños en pesadillas irreversibles? La luz del espejo estalló en 1000 fragmentos, cada uno reflejando una faceta oscura del alma de Gabriela. La oscuridad la envolvió y, al abrir los ojos, se sintió en un lugar extraño, como si hubiera cruzado un umbral que nunca imaginó. A su alrededor, todo era un caos, sombras danzantes, susurros apagados, rostros desfigurados que emergían del fondo del miedo. ¿Qué es esto?, murmuró, su voz resonando débilmente en el aire denso. Las sombras parecían fijarse en ella, la observaban, la evaluaban. En el centro de ese abismo, un grupo de niños perdidos se acercó, sus rostros tristemente familiares. Gabriela, dijeron en un coro escalofriante, ¿por qué tardaste tanto? La madre dio un paso atrás, el terror helándole la sangre.
No puedo. Su mente se titubeaba entre la realidad y la ilusión. ¿Eran realmente los niños que había perdido? ¿O eran meras proyecciones de su culpa? El eco de sus risas resonó, pero pronto se desgastó, transformándose en llantos ahogados. Gabriela sintió sus entrañas retorcerse. «Silencio», gritó, luchando contra la marea de su propia desesperación. Necesitaba tomar control, pero cada grito la empujaba más hacia la locura. Las sombras se acercaron, sus dedos fríos alargando garras en dirección a ella. «Ven con nosotros, Gabriela. Aquí, nunca estarás sola», le ofrecieron. Cada palabra era como un hacha que cortaba la línea de su cordura, oscureciendo su determinación. Sin embargo, en lo profundo de su ser, el amor por Mateo ardía como una antorcha, desafiando la oscuridad. «No. No los dejaré llevarme», respondió, haciendo un esfuerzo sobrehumano para apartar la mirada del tormento. En un instante, recordó la risa de su hijo, su primera bicicleta, el puente donde solían ir a alimentar a las palomas. «Mateo», gritó, y en su voz había una mezcla de amor y desafío. «Si tengo que enfrentar mis peores miedos, lo haré». Con cada palabra, las sombras parecieron tambalearse, como si su propia fuerza la fortaleciera. Sentía el aire vibrar a su alrededor, y las figuras comenzaron a desvanecerse. «No pueden detenerme», afirmó, su voz ahora resonando con un poder inusitado, pero el brujo, que había estado observando en la penumbra, apareció ante ella, tomando forma de un ser grotesco. Su mirada era una tormenta implacable. «¿Crees que puedes dominar tu destino, Gabriela? Pero el sacrificio implica más de lo que imaginas. Recuerda que tus deseos tienen raíces en lo más profundo del terror». «No me asustarás», replicó, aunque el pánico burbujeaba dentro de ella. Sin embargo, en ese instante de desafío, el brujo extendió su mano, y un rayo de oscuridad cortó el aire en su dirección. El frío que sentía era insoportable, una desesperación que la arrastraba hacia lo más hondo de su ser. Gabriela cerró los ojos, y en un movimiento decidido, se utilizó a sí misma como escudo, el sacrificio de su ser como una barricada. «No dejes que te atrape», repitió en su mente, mientras las sombras la embestían. Un grito resonó desde el espejo, una llamada que la hizo abrir los ojos. Y allí estaba Mateo, asomando entre las sombras, mirándola con ojos llenos de amor y miedo. La imagen era tan nítida que sentía que podía tocarlo. Su pequeño rostro la instaba a hacer una elección, a decidir. «Ven a mí, mamá», gritó el niño. «Pero, ¿a qué precio?». Gabriela sintió el peso de la oscuridad acumulándose sobre su ser, listos para consumirla. Y una pregunta helada resonó en su mente: ¿está dispuesta a convertir todo lo que ama en parte del horror que ahora la rodea? La tensión se palpaba en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Gabriela comprendió que, al final, no era solo la vida de su hijo lo que estaba en juego, sino su propia alma. ¿Sería capaz de seguir adelante, arriesgando todo por amor? De pronto, un gran estruendo la sacudió, y Gabriela sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La sombra del brujo se retorcía, enfurecida. «Nadie escapa de su destino, madre desesperada. El espejo es solo el comienzo de un juego que no entiendes». Justo cuando pensaba que todo había terminado, el espejo se fragmentó aún más y un oscuro abismo se abrió ante ella. Una luz intensa emanó del fondo, como si fuera la última oportunidad de redención, pero al mismo tiempo, la más desesperante. ¿Cuál sería su elección en ese momento crítico? ¿Valdría la pena arriesgarlo todo, revelando así el horrible precio que le aguardaba? ¿O se rendiría ante la oscuridad, permitiendo que su amor se convirtiera en el sacrificio definitivo? La negrura se abalanzó, y el espejo resonó con un grito devorador. Había una última advertencia que flotaba en el aire: ¿una madre siempre paga el precio? ¿Estás dispuesta a cruzar esa línea? La profunda incertidumbre aplastó su ser mientras el abismo la absorbía, y en el momento siguiente, todo se tornó negro. La penumbra se desvaneció lentamente, y Gabriela se encontró de pie en un vasto y desolado paisaje, un lugar que parecía una mezcla entre el infierno y un recuerdo inalcanzable. Alrededor, sombras se entrelazaban en un danza macabra, susurros y quejidos de almas olvidadas llenaban el aire. El pánico la embargó,
pero el amor por Mateo se encendió con fuerza en su corazón. «Mateo», gritó, la voz resonando como un eco desgarrador en el vacío. De repente, una luz brillante surcó el horizonte, disipando las sombras que la rodeaban. En la distancia, vio una figura enriscada, un niño pequeño con el cabello rizado y esa sonrisa inocente que tanto le había hecho falta. Su corazón se llenó de esperanza al darse cuenta de que era Mateo. «Mamá», clamó el niño, extendiendo sus brazos hacia ella. Gabriela corrió con la desesperación de 1000 latidos entremezclados, deseando cerrar la distancia que los separaba. Pero a medida que se acercaba, la figura de su hijo pareció deslizarse entre las sombras, haciéndose inalcanzable. «No, no te vayas», imploró, cayendo de rodillas, sintiendo que el miedo la paralizaba. En ese momento, la presencia del brujo se hizo palpable a su alrededor. Su risa resonó como un trueno, burlándose de la escena. «¿Creías que escaparías de tu destino, madre desesperada?». Gabriela sintió un ardor por dentro, una mezcla de amor y furia que comenzó a llenar sus venas. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, levantándose con una determinación renovada. «Quiero tu alma, tu miedo y la oscuridad que has liberado en ti. A cambio, puedo darte lo que más deseas, tu hijo a tu lado, en este lugar de tormento y sufrimiento eterno», respondió el brujo, su voz como un susurro seductor. Gabriela sintió que el suelo se desvanecía a su alrededor. Un torrente de emociones la golpeó, el amor por Mateo, la culpa, el miedo, la determinación. La lucha no solo era por salvar a su hijo, sino también por su propia alma. «No permitas que te consuma su oscuridad», susurró una voz en su interior, un recordatorio de las noches de lucha, de su amor incondicional. Decidida, levantó la vista hacia el brujo. «No me llevarás. No me rendiré a tus sombras. Mi amor por Mateo es más fuerte que tus mentiras». El brujo se detuvo, su expresión perpleja. Le había desconcertado. La luz en su corazón creció, y con ella, un poder que nunca había conocido. «Libero a todos los niños atrapados, y también a mí misma», declaró, su voz resonando como el trueno en la tormenta. Las sombras comenzaron a retorcerse, su furia incontenible. La luz emanó con fuerza mientras Gabriela extendía sus manos. Un torrente de energía la envolvió, replicando la angustia que había sentido por tanto tiempo, transformándola en una ola de luz brillante. «Sufre en tu propia oscuridad», gritó, enfocando su fuerza en la figura del brujo. La luz explosiva rompió las cadenas del miedo que había anudado a su corazón y comenzó a extenderse hacia las sombras, alejándolas y revelando los rostros de los niños cautivos. Uno a uno, empezaron a beigear. Su alegría resonaba como una cascada en medio de la desesperación. Gabriela sintió el poder crecer en su interior. Cada niño liberado le devolvía un fragmento de sí misma hasta que, por fin, se puso de pie frente al brujo. «Te enfrentaré con mi amor. Nunca más me alimentarán tus sombras». Los ecos de las risas de los niños ya liberados llenaron el aire, un canto de esperanza que resonó en todo el bosque. El brujo, incapaz de soportar la luz, retrocedió, su figura oscureciéndose en un remolino de desesperación. Gabriela, sintiendo que su destino se reescribía, se apegó aún más al amor que sentía por Mateo. Alzó su mano hacia el cielo y, por primera vez, sintió que las cadenas del pasado se rompían. «Este es tu final, brujo. Los niños son luz, y su amor es más fuerte que tu oscuridad». Con un grito desgarrador, el brujo se disolvió en una nube de oscuridad, arrastrando consigo su maldición, y en el aire flotaron los ecos de las almas liberadas, resonando con gratitud. Un último rayo de luz iluminó el bosque y, entre las sombras, apareció Mateo, sonriendo, sus ojos chispeantes de alegría. Gabriela corrió hacia él, abrazándolo con todas sus fuerzas. «Nunca más estaré lejos, hijo», nunca más, susurró, sintiendo que las sombras se desvanecían por completo. Y así, en el bosque que una vez había sido su prisión, Gabriela, junto a Mateo, salió por fin hacia la luz. La oscuridad había sido derrotada, no solo por el poder de un amor inquebrantable, sino por la valentía de enfrentar sus propios miedos y dar un paso hacia la redención. Las almas de los niños perdidos, ahora libres, iluminaban el camino. Gabriela pudo sentir sus risas resonar en la brisa, y así, con el corazón lleno de amor, comenzó un nuevo capítulo en su vida. Si has disfrutado de esta historia, necesitas suscribirte ahora mismo.
No te pierdas nuestras próximas historias exclusivas que te dejarán sin aliento. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegúrate de que más personas puedan disfrutar de esta aventura. Compartir este video es esencial, envíale esta conclusión a 5 amigos que necesitan escucharla. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Tu apoyo es vital. No esperes ni un segundo más para actuar.